Me da gusto verlo aquí en la casa del Señor y que no perdamos todo lo que Dios tiene que enseñarnos. El tema de esta predicación de esta tarde, que es el segundo tema de este libro de Proverbios, a los que anotan, sabiduría y sus propósitos. Sabiduría y sus propósitos. Hace 8 días iniciamos esta serie de predicaciones con base al libro de los Proverbios y dijimos que proverbio o proverbios significa, es un dicho corto que también resalta una norma para la vida. Proverbios también nos habla de consejos prácticos para la salud física, emocional y espiritual. Cuando Salomón escribe este libro de Proverbios, tiene en mente a dos grupos de personas. Primero, a los jóvenes. Por eso que encontramos en muchos versículos la palabra simples o jóvenes. Un joven en la Biblia es inexperto. ¿Qué es un joven? Un joven, aunque tenga calificaciones de 10 y tenga becas, no significa que es maduro en las cosas. A los jóvenes hay que enseñarles, hay que irlos guiando poco a poco. Ellos toman las decisiones y ven las cosas muy sencillas. A los jóvenes les hace falta experiencia y madurez. Así es de que jóvenes caminen despacio en el Señor, y cuando algún adulto les da un consejo, véanlo como algo que va a ayudarles en su vida. El segundo grupo al cual Salomón le escribe este libro de Proverbios es a los ancianos, a los que ya han madurado o hemos madurado. Y esto nos enseña que aunque tengamos canas y estemos grandes, siempre hay algo nuevo que aprender en Dios. Amén. Nunca dejamos de aprender, aunque tengamos mucha experiencia en algunas cosas de la vida. Lo que Proverbios dice es de que siempre habrá un consejo nuevo que aprenderás sin importar los años que tengas. Entonces, Proverbios es escrito a esos dos grupos, a los jóvenes sin experiencia y a aquellos que hemos recorrido un poco de vida en esta tierra y que Dios quiere que aprendamos algo que quizás no conocíamos. Es muy importante el saber que la sabiduría o la chokmak, como menciona Proverbios, no habla de un conocimiento, de un coeficiente intelectual, sino que la sabiduría en la Biblia es el conocimiento de Dios aplicado a la vida práctica. Eso es sabiduría. Lo que Dios nos habla, lo que Dios nos enseña, debe de ser canalizado hacia los quehaceres de la vida cotidiana. Mire, dejo un apartado ahí. Vamos primero a los Corintios 8, versículo 1. Cuando la gente, y esto es muy importante, escuche esto, cuando la gente se llena de conocimiento intelectual, cuando la gente se llena de títulos, lo que produce en las personas es soberbia, prepotencia, porque el conocimiento solamente por sí mismo envanece. Dice 1 Corintios 8:1, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento, ¿qué dice, hermanos? Envanece. Pero el amor edifica. ¿Qué significa que el conocimiento envanece? Significa lo siguiente, que si usted solamente se llena de conocimiento y no lo pone en práctica, ese conocimiento lo va a destruir. Va a tener un cerebro grandísimo y un corazón pequeño. El conocimiento envanece porque te puedes llenar de muchas cosas, pero va a producir en ti soberbia, va a producir en ti prepotencias, porque el conocimiento tiene que ponerse en práctica. Y usted dirá, ¿en dónde pongo en práctica lo que Dios me enseña, pastor? Muy fácil, en su casa. Ahí con su esposa va a aplicar lo que Dios le va a enseñar. Con sus hijos tiene que aplicar lo que Dios nos está enseñando. En su trabajo, en los negocios, en las escuelas, en todas esas áreas somos llamados a poner en práctica el conocimiento. Porque si no ponemos en práctica eso, hermanos, entonces estamos encaminando nuestra vida en una dirección contraria y no estamos siendo sabios. Algo muy importante que Dios quiere que aprendamos cuando la palabra dice que el conocimiento envanece. Y esto es muy importante, hermanos. El ser humano, escuche esto, no es lo que cree ser. Porque usted puede creer muchas cosas sin que necesariamente esté convencido de ellas. Usted puede creer que Jesús salva. Usted puede creer que la Biblia no tiene errores.
Usted puede creer de que Jesús le perdona sus pecados, pero si ese conocimiento no cambia su vida, de nada le sirve el conocimiento que tiene. Yo no logro entender cristianos con 5, 10, 15 años que sigan siendo las mismas personas. Porque el conocimiento que tienes no te está cambiando. Es como que yo le diga a la hermana que viene y me pregunta y digo, hermana, yo le recomiendo el shampoo Head and Shoulders, pero yo uso el L'Oreal. ¿Estaré convencido del shampoo Head and Shoulders? No, porque entonces lo usaría. Con los hermanos. Hermano, yo le recomiendo un Suro, es un buen carro, pero yo traigo un Chevrolet. Yo le estoy recomendando algo que ni siquiera yo estoy convencido de ello. Cuando el conocimiento te impacta, es cuando comienza a cambiar tu manera de vivir. Te cambia en tus relaciones. Porque, hermanos, en las iglesias hay mucha gente que cree en las cosas de Dios, pero no te está cambiando. Sigue siendo el mismo rebelde, el que no perdona, el que tiene conflictos. Entonces, la sabiduría pasa por eso, hermanos. Santiago capítulo 2, versículo 20, un texto muy conocido, dice, mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Y no es que la fe nos salve, sino que las obras son resultado de lo que hemos creído. Dice Santiago 2:26, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras son muertas. Efectivamente, las obras no nos salvan, pero las obras son resultado de lo que hemos creído en Dios. Y cuando la Biblia habla de obras, habla de acciones, de actitudes, de cómo yo me conduzco. Porque, hermanos, si lo que crees de Jesús no te cambia, no cambia tus actitudes hacia tu esposa, no cambia tu forma de reaccionar. Yo no logro entender cristianos que aún siguen hablando groserías. Pastores, que así yo soy muy impulsivo. Bueno, si Jesús vino a tu vida, la palabra dice que de modo que si alguien está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas son hechas nuevas. ¿Cuántas cosas? Hasta tu manera de hablar y de reaccionar. Es que yo soy muy colérico, no importa cómo tú seas antes de venir a Cristo. Cuando venimos a Cristo, Él nos cambia todas las cosas. Yo no logro entender que la gente sigue pensando de la manera como pensaba antes de venir a Cristo. Por eso Jesús en Mateo 7:21, y ahí sí acompáñeme. Entonces, esto es muy importante, hermanos. Si lo que tú crees de Dios no te está cambiando, solamente tienes conocimiento que te está haciendo envanecer. Eso es todo. Si no te cambia lo que sabes de Dios, si lo que vas a aprender a lo largo del libro de Proverbios no cambia tu manera de ser con tus hijos, con tu esposa, en tu trabajo, entonces, hermano, estás muy lejos de la salvación de Dios. Dice Mateo 7:29, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace, ¿me ayuda a leer? Es decir, Jesús nos enseña que si no cambia lo que Él nos está mostrando, nunca hemos hecho su voluntad. Así de sencillo. Si usted ha escuchado tantas cosas de Jesús y lo que Jesús le pide que haga no cambia tu vida, nunca has conocido la voluntad de Jesús. Jamás. Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hermano, lo que te cambia es lo que tú estás convencido de ellos. Si en tu vida no ha cambiado después de escuchar tantos mensajes en tantos años, nunca has conocido la voluntad de Dios. Pero pastor, es que yo no puedo, en mi casa tengo este conflicto. No. La palabra tiene poder para cambiar el corazón más duro, hermano. Dice el 22, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y esto es escalofriante, porque la Biblia dice que muchos, habla de un grosor muy grande. Dirán, yo estuve en el templo Elohim, ahí me congregué con el pastor, ahí estuve, pero ¿sabes qué? Lo que escuchaste de Jesús nunca te cambió. Por eso es muy importante que aprendamos, que cada culto que venimos, Dios quiere que aprendamos algo nuevo. No para que lo tengas como conocimiento, sino para que lo vayas encauzando en tu vida como hijo de Dios. Dice el 23, y entonces les declararé,
nunca os conocí. ¿Sabes por qué? Porque nunca te cambió lo que Jesús te enseñó. Nunca te ha cambiado. Las iglesias están llenas de gente que no son cambiadas por la palabra de Dios. Entraron con el problema y salieron igual. ¿Sabes por qué? No te impactó. Sí, hoy conoces un poco más de Dios, pero sigues igual sin cambiar. Y lo que esta tarde Dios quiere despertar en usted y en mí es que lo que Dios nos enseña tiene que ser llevado a la práctica, hermanos. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Y todo el conocimiento que tú puedas tener, si no impacta tu vida, hermanos, nunca, escuche esto, nunca has alcanzado la salvación. Porque la palabra de Dios tiene poder para cambiar y transformar. Y usted dirá, pastor, ¿por qué a mí no me pasa eso? Porque entonces nunca has conocido a Jesús. Has conocido una religión más, pero no al Cristo de poder. Lo que el texto nos lleva a reflexionar esta tarde es de que, hermanos, podemos creer sin que necesariamente estemos convencidos. Y esto es terrible. Repito, podemos creer sin que necesariamente estemos convencidos de las cosas de Dios. Porque cuando tú estás convencido de algo de Dios, cambia tu vida. Cuando Cristo viene y se revela a nosotros, Él nos cambia. Ahora sí, dicho lo siguiente, vamos al texto. Con esta base, Proverbios 1:2. Ya dijimos hace 8 días que este libro fue escrito por Salomón. Vamos a ver si logramos acabar estos 6 versículos que tienen una gran enseñanza. Es muy difícil a veces en el tiempo que tenemos hacerlo. Dice el versículo 1, los proverbios de Salomón, hijo de David, ¿qué más? Rey de Israel. Una de las actitudes, y esto es muy importante, hermanos, un principio importante para aprender sabiduría de Dios es que usted, escuche esto, no se duerma. Porque si usted se duerme, ¿sabe qué? No le interesan las cosas de Dios. Para poder aprender hay que tener una actitud para aprender. ¿Escuchó? Aunque no viene un amén, es amén. Si usted va a un lugar y solamente va a sentarse, de nada sirve que esté ahí. Cuando vamos a un lugar, vamos con la actitud, con la disposición de que va a ser un tiempo en el cual Dios nos va a hablar. Pero si usted se duerme, hermanos, es una muestra que no tiene interés de aprender de Dios. Versículo 2. Para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes. Del versículo 2 al 6 encontramos 6 razones o 6 propósitos de la sabiduría. A los que anotan. Número 1, versículo 2. Para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes. Esa es una. Número 2, versículo 3. Para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. 3. Para dar sagacidad a los simples o a los jóvenes. Y a los jóvenes inteligencia y cordura, oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendimiento adquirirá consejo. Y la última, para entender proverbio y declaración. Esos son los propósitos de la sabiduría. Ya dijimos que la palabra sabiduría es la palabra chokma en el hebreo. Y se repite 45 veces en el libro de Proverbios. Y la palabra sabiduría significa el conocimiento de Dios aplicado a la vida. Es sabiduría. En el Antiguo Testamento nos habla a qué grupo de personas Dios les concedía sabiduría. Éxodo 31:1. Vamos a ver cómo la Biblia nos habla a qué grupo de personas Dios les dio sabiduría en el Antiguo Testamento. Éxodo capítulo 31, versículo 1. Esto es muy importante. Dice el versículo 1, usted me alcanza. Habló Jehová a Moisés diciendo, mira, yo he llamado por nombre a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios. ¿De qué lo llenó? Habla de un conocimiento y de un encuentro con el Dios creador. En sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte. ¿Qué significa esto? Para que tú puedas ser sabio, según la Biblia, tienes que conocer a Dios.
Tú no puedes ser sabio siendo incrédulo. Primer requisito. Para poder yo ser sabio, debo de tener en mi vida un encuentro con Cristo Jesús. Si tú no tienes un encuentro con Cristo Jesús, no puede venir el Espíritu Santo a tu vida. Lo que puedes tener es conocimiento de muchas cosas, pero según la Biblia dice que primero le dio Espíritu de Dios y luego vino la sabiduría e inteligencia, que es muy diferente, vamos a verla más adelante, en ciencia y en todo arte. Lo que la Biblia dice aquí, según el Antiguo Testamento, es que se manifestaba primero el Espíritu de Dios y luego venía la sabiduría. Versículo 4. Para inventar, ¿qué dice? Diseños. Para trabajar en oro, en plata y en bronce. Fíjese que el texto 4 dice para inventar. Y un invento es algo que nunca se conocía. Producto de la sabiduría. Versículo 5. Y en artificio de piedras, para engastarlas en artificio de madera, para trabajar en toda clase de labor. No pierda de vista, hermanos, que según aquí se está construyendo el tabernáculo de Dios. No fueron a buscar de otros países o de otras comunidades para que vinieran a construir el templo o el tabernáculo de Dios. Del mismo pueblo de Dios, Dios levantó hombres y mujeres sabias. ¿Qué significa eso? No tenemos que ir a buscar un albañil a otro lugar cuando Dios aquí ha levantado hombres que pueden trabajar en esa área para levantar casa a Dios. Con sabiduría. Ve al 5. El 6, perdón. Y he aquí que yo he puesto con él a Oholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría, ¿en qué? Hasta ahí. Segundo principio para sabiduría. Además de tener un encuentro con Cristo Jesús, hay que tener ¿qué? Ánimo. A veces tienes el panorama gris, en la mañana te levantas, está lloviendo, debes dinero, no tienes nada, pero ¿sabes qué? Hay que levantarse con ánimo. Yo sé que mi Cristo hoy me guardará, sé que tengo todo en contra, pero ¿sabes qué? Dios me sostendrá. Para ser sabios hay que tener ánimo. Si tú eres de los pesimistas que todo le ves conflicto, nunca conocerás la sabiduría de Dios. Los problemas no están para que te hundan, sino para resolverlos en el nombre de Jesús. Comenzamos, segundo principio, hay que tener ¿qué? Ánimo. Y ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que te he mandado, para que tú puedas hacer lo que Dios te pide. Comenzamos con un buen ánimo. Vamos al capítulo 35, versículo 25. Allá adelante, ahora vamos con las hermanas. ¿Están aquí, hermanas? Va para ustedes, porque también Dios acordó de ustedes. 35, 25 de Éxodo. Además, todas las mujeres, ¿cuántas? Todas las mujeres, sabias de corazón, y lavan ¿con qué? Con sus manos. Aquí estamos hablando, el contexto es el tabernáculo. Hermanas, todos participaron en la obra de Dios. Todos podemos participar, pero dice la Biblia que las mujeres sabias ¿de qué? De corazón. ¿Y sabe qué? Una mujer sabia de corazón, según la Biblia, es una mujer que tiene temor de Dios. Y escuche esto, sabe obedecer a Dios. Dice el texto, y traían lo que habían hilado azul, púrpura, carmesí o lino fino. 26. Y todas las mujeres cuyo corazón las impulsó en sabiduría, hilaron pelo de cabra. ¿Sabe que las mujeres en el Señor son sabias? Ellas saben qué ocupa a los hijos para cambiar. Las mamás saben qué es lo que el hijo necesita para que vaya al templo. La mamá sabe lo que en el hogar tiene que hacer para que cambie el esposo. Pero ¿sabe qué, hermana? Comienza con usted la sabiduría, primero con el temor a Dios y obedeciendo a Dios. No puedes ser sabia si antes tú no tienes temor de Dios y no obedeces la palabra de Dios. Si tú eres una mujer que tiene temor de Dios y obedeces lo que Dios te enseña, tú serás sabia. Pero si eres una mujer la cual está en desobediencia con Dios, nunca podrás aplicar a tus hijos y a tu esposo la sabiduría de Dios. Esto es muy importante. Al 30, allá abajito.
35:30. Y dijo Moisés a los hijos de Israel, mirad, Jehová ha nombrado a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y le ha llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia, ¿y qué dice? Y en todo arte. Y usted puede leer, vamos al 35, allá abajito, y los ha llenado de sabiduría de corazón para que hagan toda obra. Esto es muy importante, hermanos. Necesitamos el temor y la obediencia a Dios para poder entonces ser sabios. Si no tenemos temor de Dios y no obedecemos a Dios, no podemos ser sabios. Ahora sí, vamos a ver el propósito. Proverbios 2:1, vamos a regresar y vamos a avanzar. Dice la palabra, para entender. Ese verbo entender, yadá, en el hebreo, ese verbo entender hace referencia a una intimidad. Según el Antiguo Testamento, cuando había una intimidad entre dos personas, la palabra era yadá. ¿Qué significa esto? Que para que usted y yo podamos ser sabios, necesitamos tener intimidad con la palabra de Dios y con la sabiduría. No es obra de arte, ¿eh? Si usted no lee la Biblia, nunca espere ser sabio. Si usted no se pone a orar y no aplica lo que Dios le enseña, nunca podrá ser sabio. Dice la palabra de Dios, para entender sabiduría y doctrina. Esa palabra doctrina es muy interesante. A los que anotan, la palabra es musar. Musar. Y la palabra musar significa corrección. ¿Qué significa? Corrección. Tiene muchos significados, pero el primero significa corrección. ¿Cuántos saben que aunque tengamos canas, siempre necesitamos ser corregidos en algunas cosas? Amén. No lo sabemos todo. Todos los seres humanos, escuche esto, todos necesitamos en alguna área que Dios nos corrija. Y Dios sabe en qué tú ocupas ser corregido o corregida, hermana. Esa palabra nos enseña que los hijos de Dios necesitamos ser corregidos toda la vida. Si usted es uno que cuando Dios le habla en su vida para corregir un área y usted dice, no lo voy a hacer, usted no es sabio. Cuando los hijos, el padre viene y les dice, tienes que corregir tus hábitos, hijo, y el hijo no acepta la corrección del padre, el hijo no es sabio. Jeremías 2:30. Ahora, para poder ser corregidos, para poder aceptar la corrección, se requiere de un elemento importante y se llama humildad. ¿Cómo? Para poder aceptar la corrección de Dios, necesitamos ser humildes. Sí, Señor, es para mí. ¿Tú quieres que yo aprenda? Yo quiero saber de ti. Ahora, cuando Dios nos corrige, vaya buscando Jeremías 2:30. Cuando Dios nos corrige, hay dos tipos de reacciones. Escuche esto. Cuando Dios nos corrige en nuestra vida, reaccionamos de dos maneras, solamente de dos maneras. Ahorita lo vamos a ver. Dice Jeremías 2:30, ¿lo tiene? En vano he azotado a vuestros hijos. ¿No han recibido, qué dice? Corrección. Qué triste. ¿Usted ha visto a esas personas que se golpean una y dos, tres veces con la misma piedra? No aprenden. No aprenden. Ya te pasó una vez, ya te pasó una segunda vez y sigues cayendo en el mismo problema. No aprendiste la lección. Perdón que ponga este ejemplo, pero es algo práctico. Algunas jóvenes que han llegado a embarazarse, les pasó una vez por ingenuidad. ¿La segunda? ¿La tercera? ¿Y la cuarta? No aprendieron. Los que van a la escuela, reprobaste el examen porque no estudiaste. Sabes que viene otro examen y sigues igual de perezoso. No aprendes la lección. En vano son los golpes de la vida. Una persona sabia sabe que podemos equivocarnos, pero si Dios me habla que en esta área voy a corregir para que no me pase una segunda vez.
Aunque nadie dijo amén, es amén. ¿Cuántos padres se han equivocado con la crianza de los hijos? Al primer hijo, como era el primero, lo consintieron, le dieron todo. Y eso afectó al hijo. Viene el segundo hijo, haces lo mismo. Viene el tercero, igual. Dice el texto, en vano he azotado a vuestros hijos. En vano te has golpeado en la vida. No entendiste la corrección. Y si tú eres uno de los que Dios en esta tarde le está hablando, mira, aquí te equivocaste, Abisaí. Tienes que corregir para que no te pase. Los golpes de la vida no son para que nos hagan callo, sino para que aprendamos de ellos. Le dije yo que hay dos tipos de reacciones cuando somos corregidos. Hebreos 12:5. Hay dos tipos de reacciones cuando Dios nos corrige. Número uno, reaccionamos cuando somos hijos de una manera y cuando no somos hijos. Cuando uno es hijo de Dios, sabe que el Padre nos corrige por el bien nuestro. Los padres aquí, a sus hijos cuando los corrigen, no es porque estén sobre de ellos. Los padres corrigen a los hijos para que corrijan su vida y mañana no sufran. ¿Cierto, hermanos? Nadie corrija a los hijos por corregirlos, no es un deporte. Corregir a los hijos implica de que estamos procurando que el futuro sea mejor para ellos. Dice el 5, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Si Dios te quiere corregir esta tarde, hermano, no te sientas mal. Debes de estar contento que Dios quiere que cambies tu manera de vivir. Debes de estar contento que Dios esta tarde te dice, cambia para que cambien tus hijos. Porque el Señor, al que ama, ¿qué? Disciplina. Así de sencillo. Si Dios lo trajo a usted a este lugar y Dios lo está disciplinando, no es porque Dios esté empecinado en eso, sino que Dios quiere que aprendamos. Y azota a todo aquel que recibe, ¿qué? Por hijo. Si usted, Dios, esta tarde le está diciendo, aquí estás fallando, dígale, Señor, bendito eres que quieres que yo aprenda. El 8. Pero si se deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois ¿qué? Bastardos y no hijos. Si tú eres de los que no te gusta que te disciplinen, bueno, está bien, quédate allá. Acábate de golpear toda la vida. Llegarás a viejo y nunca aprendiste. Jeremías 5:3. Si somos hijos de Dios, necesitamos discernir. Escuche esto, en lo que usa Jeremías 5:3. Si somos hijos de Dios, necesitamos discernir que si estamos pasando por un problema, no es un castigo de Dios necesariamente, sino que hay un plan de Dios, porque Dios quiere que corrijamos algo en nuestra vida. Los padres, no hay un manual para ser papás. Nos equivocamos, aún conociendo de Dios, cometemos errores. Pero ¿sabe qué, hermano? Dios quiere que seamos sabios. Usted está en el mejor lugar. Jeremías 5:3. Oh Jehová, no miran tus ojos a la verdad. Los azotaste. ¿Me ayuda a leer? Y no les dolió. Los consumiste y no quisieron recibir ¿qué? Qué triste. Aquí le está hablando a Israel. ¿Cuántos golpes ha recibido Israel y simplemente no quisieron aprender? Detrás de cada corrección hay un aprendizaje. Y es que sea sabio. Nadie es perfecto, tampoco el pastor, también yo me equivoco. Pero ¿sabe qué, hermano? Cuando yo me pongo a estudiar este libro, también estoy aprendiendo con usted. Y yo le ruego a Dios que me ayude. Si usted ama a sus hijos, debe de ser sabio. Y no quisieron recibir corrección. Endurecieron sus rostros más que la piedra. Y esto es terrible. Cuando un hijo de Dios endurece su corazón, es porque resiste la corrección. Salió a verbo. ¿Escuchó esto? Cuando una persona endurece el corazón, es porque resiste la corrección. No quiere aprender.
no quiere aprender. Le pasó el problema, pero ¿sabes qué? No voy a cambiar, papá. Por mi capricho lo voy a hacer. Bueno, ándale. Y no quisieron recibir corrección, endurecieron sus rostros más que la piedra y no quisieron, ¿qué dice? No quisieron convertirse. La palabra convertirse es shuv, que significa volver al diseño de Dios. Adán y Eva en el Edén, comunión plena con el Padre. Y ahí quiere que volvamos Dios, a esa comunión con Dios. Una persona sabia acepta siempre la corrección. Una persona sabia sabe que necesita estar cerca de Dios. Si tú no aceptas la corrección esta tarde que Dios habla a tu vida, estás muy propenso a endurecer tu corazón. Jeremías 7:28. Y fíjese, solamente estamos con la palabra doctrina corrección. Jeremías 7:28. Por eso yo le decía al inicio, no necesariamente el creer te hace sabio. Para que seas sabio tienes que estar convencido que lo que estás aprendiendo de Dios va a ser aplicado en tu vida. No es hasta que aplicas lo que Dios te enseña que eres sabio. Mientras no. Vas a tener un intelecto, un coeficiente intelectual, pero solamente eso. Jeremías 7:28. Les dirás, por tanto, esta es la nación que no escuchó la voz de Jehová, su Dios, ni admitió, ¿qué dice? Corrección. Eso es triste. No admitió corrección. Pereció la verdad y de la boca de ellos fue, ¿qué dice? Hermanos, cuando no aceptamos la corrección o la exhortación de Dios, entramos en una actitud de rebeldía y ¿sabe qué? Nunca conoceremos la verdad. Y según la Biblia, la verdad es Jesucristo. Y conoceréis la verdad. ¿Y la verdad qué? Según el texto dice, ¿pereció qué? La verdad. ¿Nunca estuvo la verdad con ellos? Y tú nunca estarás cerca de Dios a menos que conozcas la verdad que es Jesucristo. Es hasta entonces que serás sabio. Menos no. Si algo le impide al ser humano conocer la verdad, hermanos, es no admitir o no reconocer que es necesario corregirse. Usted puede tener 35 años, puede tener un título, un posgrado, pero si no aceptas que Dios te habla para que corriges, no eres sabio. Vas a llegar a viejo y con los mismos problemas. Vamos a ir avanzando. Capítulo 8, 31 y 32 de Jeremías. Esto es muy rico y muy hermoso lo que Dios quiere que aprendamos esta tarde. Jeremías 8, 31. ¿Ya lo tiene? Perdón, Jeremías 17, 23, hermanos. Jeremías 17, 23. Pero ellos no oyeron, ni inclinaron su oído, sino endurecieron su cerviz para no oír, ni recibir, ¿qué dice, hermanos? La palabra oír, oyeron ahí, la palabra es shamá, y la palabra en el hebreo es obedecer. Entonces el texto dice, pero ellos no obedecieron, ni inclinaron su oído para obedecer. Es decir, tú puedes estar aquí escuchando de Dios muchas cosas esta tarde, pero si lo que tú de Dios escuchas no te impacta, hermanos, nunca vas a cambiar. Cuando tú a tu hijo lo corriges, ¿por qué lo corriges? Por el bien suyo. Dios te corrija a ti igual, por el bien tuyo y por el bien mío. Dios quiere que seamos sabios. Dios quiere que aprendamos. Vamos a concluir, vamos a dejarlo aquí y pues esto se extiende. Proverbios 3:12. Y le invito a que el próximo domingo venga para continuar con este tema, sabiduría y propósitos. Proverbios 3:12. Yo le hago una pregunta, hermanos, en lo que va buscando eso. ¿Se ha preguntado usted por qué Dios le ha permitido conocerlo a Él? ¿Usted ha logrado entender qué Dios tiene para usted? ¿Qué planes Dios tiene en su vida?
Si eres el que dices, pues la verdad no sé, pastor, es un buen momento, porque Dios quiere enseñarnos que aquí donde Dios nos tiene, Él tiene algo para cada uno de nosotros. Nadie aquí está solamente para sentarse. Todos podemos participar en la obra de Dios. Proverbios 3:12. Porque Jehová al que ama, ¿me ayuda? Ahí está, corrección. Porque Jehová al que ama castiga o corrige, como el padre al hijo, ¿a quien qué? Si usted es uno de los que dices que a mí no me gusta, bueno, entonces quédate afuera. Y Dios te va a dejar que hagas con tu vida lo que tú quieras, pero eso sí, luego no llores. Porque Dios al que ama, dice, como el padre al hijo, quien quiere, lo corrige. 13. Dichoso, feliz, el hombre que haya ¿qué? La sabiduría y que obtiene la inteligencia. Seremos felices cuando aprendamos que ser sabios comienza con reconocer que necesitamos ser corregidos por Dios. 21, ahí mismo, en Proverbios 3. Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos. Guarda la ley y ¿qué? Y esta tarde aprende que si Dios te corrige es por tu bien. No esperes que la vida te siga golpeando más para que te des cuenta que siempre hay algo nuevo que aprender. 22. Y serán vida a tu alma y gracia a tu cuello. Entonces andarás por tu camino ¿cómo? Confiadamente. ¿Y tu pie qué dice? Te equivocaste en esta, Abisaí, pero si aprendes, podrás caminar tranquilamente la siguiente vez. Y qué hermoso es en la vida vivir confiadamente, hermanos. Yo no sé si hasta hoy eras uno de los que no les gustaba ser corregidos. Cada vez que te equivocas y Dios te habla, hermano, dale gracias.